Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a relatar el resumen de la obra El Sexto de José María Arguedas. Bien, sabemos que José María Arguedas en sus obras relataba ciertos aspectos de su vida, ¿no? A través de diversos personajes. Bien, esta obra va a relatar la vida de José María Arguedas, cómo fue su experiencia, ¿no? En la cárcel llamada El Sexto. Entonces, esta novela empieza cuando ingresa un joven llamado Gabriel a la prisión. Como vuelvo a repetir, la prisión que se llamaba El Sexto, por eso es que se titula de esa manera la obra. Y esa prisión está ubicada en el centro de Lima. Entonces, ahí estaban los políticos, los presos políticos, los apristas y los comunistas también. Bien, ahí se podía presenciar, ¿no?, que como los apristas tenían su himno y también los comunistas tenían su himno, ¿no? Algo que les caracterizaba. Entonces, Gabriel era un estudiante universitario que se había encontrado involucrado en una protesta contra la dictadura, ¿no? Y por eso es que ese motivo él llega ahí a la prisión. Entonces, lo llevan a la prisión, al pabellón donde estaban los políticos, ¿no? Entonces, ese pabellón estaba ubicado en el tercer piso del penal. Entonces, él es introducido en esa celda y ahí se encuentra con Alejandro Camac Jiménez, que le tocaba compartir la celda con él. Y ahí es donde le cuenta de que, bueno, se sentía contento de que pueda llegar a compartir la celda con él porque de una y otra manera creo que lo reconoció. Entonces, él era un sindicalista minero de la sierra y él estaba ahí por comunista, ¿no? Por el mismo hecho de que era político también. Entonces, desde ese momento, Camac ya se había convertido como una guía para Gabriel y también se estaba comportando como un consejero, ¿no? Y pues eso le ayudó mucho a Gabriel porque incluso no conocía la cárcel y luego le dice, ¿no?, que la cárcel estaba dividida en 3 niveles, o sea, en 3 pisos, ¿no? En el primero se encontraban los delincuentes, los que habían cometido crímenes más fuertes, y en el segundo piso estaban los delincuentes también, pero en este caso eran los violadores, los ladrones, ¿no?, que recién estaban empezando, los que estafaban. Y en el tercero se encontraban los políticos. Ya por ese mismo hecho estaban ahí en el tercer piso. Entonces, Gabriel iba conociendo, ¿no?, a cada uno de los que estaban ahí. Incluso también conoció a Pedro, el líder de los comunistas, y Luis también, que era el de los apristas. Entonces, también ahí podíamos ver que el aprista Juan Mocontullo y el comunista Torralba, ¿no? Entonces, otros políticos también estaban ahí, el Pacasmayo, el Piurano, bueno, en este caso el Pasamayo y el Piurano no eran políticos y estaban ahí, ¿no?, por ciertas situaciones personales entre los delincuentes, ¿no? Entonces, Gabriel conoce a los que eran los que prácticamente eran líderes en el sexto, que era Maraví, el negro Puñalada y el Rosita, ¿no?, que era hombre, Rosita, pero se comportaba como mujer porque había sufrido ciertas violaciones ahí. Y Rosita también tenía algunas relaciones sentimentales con algunos presos o con algunos que estaban cuidando el sexto. Entonces, era un travesti. Otro grupo también lo había conformado algunos vagos. Ahí estaba el negro, ¿no?, que él era un poco obsceno, ¿no?, enseñaba sus partes ahí dentro de las celdas. Entonces, de esa manera se podía presenciar ciertas actitudes
de los presos o cómo vivían, ¿no? Una vida que no era prácticamente fácil. Entonces, también vemos lo ocurrido en cuanto al Clavel. Ahí él experimenta, ¿no? El horror que vive en la cárcel. Él era un muchacho homosexual también. Él fue violado por los presos y también fue encerrado por puñalada en una celda, y él lo obligó a prostituirse. Entonces todo ello estaba en cómplice con los guardias incluso, ¿no? Entonces las autoridades penitenciarias también estaban ahí involucradas. Y Clavel pues terminó por enloquecer. Y también ahí aparte vemos de que los servicios higiénicos anteriormente habían estado en buen estado, pero conforme los presos que estaban ahí lo fueron destruyendo y al final solamente quedaron como hoyos ahí para que pudieran ahí hacer sus necesidades. Entonces, algunos sufrían torturas en esos momentos, ¿no? Y ahí seguimos. En algunas escenas nos va a permitir conocer el alma bondadosa de Gabriel, perdón, y cuando el pianista agoniza en el pasillo, ¿no? Había un pianista también de que un personaje le hacía tocar el piano encima de los que estaban haciendo en los servicios higiénicos y de esa manera no se presentan fuertes situaciones. Entonces Gabriel lo ayuda con Tulio. Entonces él lo regresa a su celda, lo abriga con su ropa. Entonces se acerca Rosita, ¿no? Ofreciendo ayuda también y protección al pianista. Entonces, pero ya luego él muere al día siguiente y pues como Gabriel había estado ahí cerca de él, algunos lo culparon, ¿no? De que era responsable de su muerte. Entonces, esto provoca una pelea, digamos así, entre artistas y comunistas, ¿no? También un tema muy importante ahí que vemos es el tráfico sexual, ¿no? Entonces, cuando Clavel se presenta en esta situación, continúa siendo prostituido en su celda, lo que conmueve y repugnaba a los presos políticos. El más afectado era Pacasmayo. Entonces, quien para él estaba preso con una extraña enfermedad, ¿no? Que le hace enrojecer el rostro. Y entonces ahí había médicos también en la prisión, pero los médicos eran indiferentes. Miren, los médicos eran indiferentes, ¿no? Y hacían discriminación prácticamente. Entonces, simplemente le decía que era un mal pasaje, o sea, que iba a pasar rápido. Y entonces también el piurano también demuestra abiertamente su aversión, ¿no? Contra todos los actos homosexuales y de violencia sexual que se practicaban en la cárcel. Entonces, los líderes de los presos políticos se ponen de acuerdo y estos solicitan una entrevista con el comisario del penal. Entonces le envían una petición, digamos así, donde exigen que se pongan fin el tráfico sexual, ¿no? Y porque había pues personas malas y buenas. Entonces, y se trasladaron a otra prisión al Puñalada, al Maravilla y a Rosita. Y luego firman la solicitud Pedro, Luis y Graviel. Eh, este, y el comisario llama a todos, ¿no? A donde él atendía, a su oficina. Entonces, luego de leer la petición, lo rechaza, ¿no? Lo rechaza, él tuvo cólera. Y entonces, él decía, ¿no? Que la cárcel precisamente era para que se torture a las personas, a los presos que estaban ahí. Para ello venían ahí. Entonces, para que también los presos se hicieran daño entre ellos y que deberían
estar agradecido más bien que los políticos que estaban en el tercer piso, ¿no? Estaban libres de todos esos daños, estuvieran agradecidos de que no lo habían puesto en el primer piso, donde ocurría todas esas desgracias. Entonces, él lo consideraba eso como un verdadero castigo por traidores a la patria, ¿no? Y luego vemos también la muerte de Kama y el japonés, ¿no? El japonés también sufría agresiones físicas, torturas, ¿no? Pero también cuando fallece Alejandro Kama en los brazos de Gabriel también, en los últimos días de su salud se había quebrantado y perdido la vista, ¿no? de un ojo. Bueno, él era, desde que llegó, lo conoció Gabriel, ya él había estado ciego de un ojo. Entonces todos los apristas y los comunistas rinden homenaje, ¿no? A quien consideraban un gran luchador social, porque luchaba por el bienestar de las personas que se encontraban ahí. Entonces el cadáver fue sacado y los presos ya lo habían despedido, ¿no? Cantando a todas veces los signos que le correspondían a él, que lo caracterizaban. Entonces ya ahí el teniente había mandado a callar a los presos, ¿no? Entonces, pero él no logra lo que quería. Entonces, la muerte de Kamal, luego en consecuencia muere el japonés, a causa de hambre y los golpes. Entonces, a ambos cuerpos fueron sacados del penal en el mismo camión, ¿no? Entonces vemos una trágica historia ahí. Entonces, otro suceso también que vemos que también conmueve a Gabriel es lo ocurrido, ¿no? En torno a Tasaiko. Este era un muchacho que venía de la sierra y era sirviente de 14 años de edad, un adolescente prácticamente. Entonces él llega a la cárcel acusado por su patrona, ¿no? De robarle una joya costosa. Entonces esa misma noche, Puñalada y los otros negros violaron al muchacho, ¿no? Entonces son escenas fuertes que se puede ver ahí en esta obra. Entonces él amanece llorando desconsoladamente y Gabriel, como siempre, tratando de ayudar a los demás, él trata de calmarlo. Lo lleva a su celda y le cuenta, ¿no? Que los que estaban ahí no lloraban, ¿no? A pesar de que lo latigueaban en las festividades, ¿no? Entonces, la vida de su pueblo también en las serranías, donde los hombres son los que estaban ahí en las fiestas patronales. Entonces, Livio sentó entonces digamos, alivio, ¿no? Al encontrarse una persona que le entendía, o sea, que prácticamente sentía lo que él estaba sintiendo, que tenía corazón. Pero después la patrona del muchacho avisa que ya había encontrado la joya que había perdido, entonces la había acusado simplemente y pide que le entregasen al muchacho. Pero él ya no quería regresar con ella. Entonces Gabriel le convence para que vaya de la prisión y pues se despide y le dando una dirección de un amigo, donde ahí le darían hospedaje, le darían posada y también que le ofrecerían un trabajo. Entonces, ya último incidente que pasa convence a Gabriel de que el negro Puñalada debería morir, ¿no? Porque él era el causante de todas estas desgracias y pide al piurano que lo asesine. El piurano promete hacerlo y se consigue, ¿no? un arma, un cuchillo. Entonces, y una noche Gabriel escucha los gritos, ¿no? De Pacasmayo al asomarse por la baranda, ¿no? Y lo ve arrojándose desde la altura contra las rejas de la celda de clavel. Y ahí él se rompe el cuello, ¿no? Entonces, a poco rato Gabriel escucha al puñalada gritando de dolor y desplomarse sangrando también, con un enorme corte en el cuello. Y Gabriel cree que al principio que es obra del piurano, pero se acerca y le asegura que otro se le había adelantado, ¿no? O sea, prácticamente ellos estaban planeando su muerte, pero otros también lo habían estado haciendo. Entonces, el teniente, ¿no? Y los guardias, le encuentran, ¿no? Al negro, con un cuchillo en la mano. Entonces asumen que es el asesino del puñalado y lo arrestan, ¿no?
y también llevan como testigos a Gabriel y al Piurano, y ahí Gabriel cuenta cómo a los policías, cómo Pacasmayo se quitó la vida, ¿no? Al no poder soportar este, la prostitución del muchacho que había estado presenciando ahí. Entonces, pero se supone que el motivo más probable sería un sentimiento de celos por el Rosita, ¿no? Lo cual indigna a Gabriel y al Piurano, y ambos, bueno, son devueltos a la cárcel. Pero cuando ellos ya estaban atravesando el patio, ¿no? Eh, se les acerca, ¿no? El pato, llamado el pato, un inspector. Él tenía una pistola en la mano y amenaza al Piurano, ¿no? Y él lo insulta, llamándole cholo asqueroso, ¿no? Y el pato era un soplón de servicio del gobierno, ¿no? Y como odiaba a los presos políticos, el Piurano no soportó la ofensa y pues saca el cuchillo y le da y le mata, ¿no? Le da en el cuello. Y el pato se desploma muerto, ¿no? Entonces Gabriel sube al tercer piso y anuncia todo, ¿no? Lo que había sucedido. Pues todos celebran, ¿no? Y alaban al Piurano. Entonces, ahí, ¿no? Cuando termina este relato, y pues de esa manera termina la obra, el texto. Vemos que fue una obra demasiado fuerte, digamos ahí, con contenido, por los actos de violencia y la homosexualidad que se presencia. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.